Bien, mis hermanos, no cierren su Biblia, pónganle un separador allí al pasaje porque vamos a estar regresando a él constantemente. Y bien, mis hermanos, permítanme contarle lo siguiente. En la actualidad somos aproximadamente 8.300 millones de personas en el mundo. De esas 8.300 millones, en México habemos aproximadamente 133 millones de personas. Y de esas 133 millones que habemos en México, en Nezahualcóyotl somos aproximadamente 1.077.208 personas. Somos bastantes personas, ¿verdad? Son números demasiado grandes. Pero fíjese algo, mi hermano. A pesar de que somos una inmensa cantidad de gente en el mundo, nadie es igual ni a ti ni a mí. Pero no por eso, mi hermano, te vayas a creer la última coca del desierto. Nadie es igual a ti, mi hermano, y nadie es igual a nadie. A tal punto que ni siquiera un par de gemelos idénticos son iguales. Pero esto es así no solo refiriéndonos a las cuestiones físicas o biológicas, sino hablando de cuestiones un poco más profundas. Pues cuando a lo mejor, por ejemplo, tú, hermano, te refieres a otra persona, ya sea un conocido, un amigo, un familiar, tu pareja o incluso un hermano de la iglesia, pues cuando lo describes te refieres a cosas mucho más importantes que solamente su físico y la vestimenta que lleva. También te vas a referir a su personalidad, a su carácter y a su temperamento. Pero, mi hermano, ¿alguna vez te has preguntado qué significan estas cosas? Bueno, permíteme, mi hermano, leerte un fragmento de un artículo de la fundación de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría que habla acerca de estos conceptos. Dice así: todos los seres humanos al nacer cuentan con una información genética que determina ciertos aspectos de su vida. Sin embargo, esto no es suficiente para definir la personalidad de cada individuo, pues en la interacción con el entorno, el ser humano encuentra las herramientas necesarias para adaptarse y responder al ambiente, y esto forma parte fundamental en la construcción de la identidad personal. Ahora bien, una forma muy común de identificar a alguien es haciendo referencias a las cualidades y características propias del carácter y el temperamento. Pero realmente, ¿sabe usted a qué hace referencia el carácter de una persona y en qué se diferencia del temperamento? Según el diccionario Merriam-Webster, el carácter se define como uno de los atributos o características que componen y distinguen a un individuo, significado que proviene del término griego carácter, sustantivo que significa marca o cualidad distintiva. Sin embargo, esto sería una forma muy global de utilizar esta expresión, pues el carácter, junto con el temperamento, constituye la personalidad de cada sujeto. Y de aquí, mis hermanos, me voy a saltar a la parte final de este artículo, porque a lo largo de él se van mencionando las distintas definiciones de los distintos conceptos que existen acerca de estos temas. Así que voy a pasar a la parte final y conclusión del artículo, que dice así: si bien en la actualidad el término carácter es poco utilizado y más bien se habla en forma general de la personalidad, este resulta ser un conjunto de características personales y actitudes permanentes que se manifiestan en el comportamiento del sujeto, lo hacen distinto y se convierte en lo que conocemos comúnmente como la marca personal. También tiene la capacidad de modificar el temperamento y con ello
ayuda a que el individuo haga uso de sus habilidades para mitigar las tendencias biológicas o predisposición y los instintos poco deseables. En conclusión, lo que nos define como persona y diferencia de otros seres humanos corresponde en gran parte a aspectos biológicos y psicológicos preestablecidos de la personalidad o temperamento, pero también de otros factores aprendidos a partir de la interacción con el entorno o carácter. Es importante la valoración emocional que hacemos sobre las experiencias de vida y la relación con los demás. Fin del artículo. Algo que no les mencioné, hermanos, de este artículo es que en una parte de él se propone que el carácter es la forma en la que un individuo va a responder ante cierta situación y que va a responder en base a sus valores, a sus objetivos y a sus creencias. Mi hermano, hoy tú ya eres salvo, has nacido de nuevo y es algo que tú ya tienes bastante presente. Y si se te pregunta, ¿has nacido de nuevo? Pues definitivamente tú vas a decir que sí. Pero, ¿de verdad se nota? ¿Acaso tú, mi hermano, resaltas de entre todo el grupo inmenso de personas al que perteneces? Y no me refiero al mundo en general, sino que me refiero a tu círculo social y laboral o social y escolar. ¿Acaso, mi hermano, de verdad reflejas un carácter, una personalidad y un temperamento distinto al de los demás? Y sobre todo, ¿reflejas a Cristo, a quien dices seguir? El día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar de cómo debe ser un cristiano y por qué tiene que resaltar por encima de muchas personas. Pero ojo, no va a ser ni por reconocimiento, ni por fama, ni por poder, sino porque es un resultado totalmente natural de la condición en la que el creyente ahora se encuentra. La predicación del día de hoy, hermanos, va a estar dividida en 4 puntos. Así que, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Y el primer punto, la primera característica que debe resaltar de un cristiano es tener un carácter como el de Cristo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo comienza el versículo con la palabra vestíos, que no es una sugerencia, es una orden. Y vestirse en este versículo se refiere a vestirse o cubrirse en el sentido de tomar prendas de ropa y ponérselas. Pero no son cualquier tipo de prendas, no son cualquier tipo de ropas. Y Pablo va a proceder a explicar inmediatamente esto. Pablo dice que deben vestir las ropas o las prendas de los escogidos de Dios. Y este término, hermanos, de primera mano, se refiere o hacía alusión al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero ya en el momento en que está escribiendo Pablo, se va a referir entera y totalmente a todos aquellos que pertenecen a la iglesia. Y Pablo los define como escogidos. Y escogidos significa a la posición en la que se encuentran actualmente, no la consiguieron ni por mérito propio, ni por decisión propia, sino que fueron escogidos por Dios mismo. Y esa elección, hermanos, esa elección por parte de Dios, los hace santos y amados. Santos, como ya sabemos y en otras ocasiones se nos ha compartido, hace referencia a que somos
apartados para Dios. Pero amados, hace referencia a que la elección que se hizo fue por ser el objeto o por ser el recipiente del inmenso e incomprensible amor de Dios. Por lo que Pablo le está diciendo aquí a los colosenses que ellos, al ya ser parte de ese pueblo escogido de Dios, al ser parte de ese pueblo que está apartado para Él y que es el recipiente de su amor, deben hacer suyas ciertas características que Pablo procede a explicar. La primera característica, mis hermanos, la vemos ahí, que dice es entrañable misericordia. Esta es una frase compuesta de dos palabras distintas. La palabra griega que nosotros aquí vemos como entrañable, de hecho es un modismo hebraico que hace referencia a las partes más internas del cuerpo o al lugar donde residen las emociones. Mientras que la misericordia se va a referir a la piedad, a la simpatía o a la compasión. Por lo que podemos concluir que Pablo le está diciendo a los colosenses que deben vestirse de una compasión profunda o que tengan un sentimiento de compasión interna y apremiante. En segundo lugar, hermanos, la benignidad se va a referir a la gracia que penetra todo el ser de una persona y suaviza toda dureza. También se puede entender como preocuparse por el bienestar del prójimo, a veces del propio, o también la podemos entender como aparece en la NBI, bondad. La tercera palabra, hermanos, es humildad. Y esta palabra se solía entender ahí en el tiempo que escribe Pablo de una muy mala manera. Se solía entender como ser hecho menos, la condición de ser humillado. Bueno, en nuestros tiempos todavía se entiende a veces de esta manera, ¿no? Pero Pablo le da realmente un nuevo sentido y un significado. Y entonces humildad se va a referir a una actitud sencilla y servicial. La mansedumbre se va a referir a reconocer el pecado propio y estar dispuesto a soportar las cargas que los pecados de otros pueden infligir. También se puede entender como gentileza o como aparece allí en la NBI, amabilidad. Por último, hermanos, la paciencia es una palabra muy curiosa en el griego, porque de hecho el significado de la palabra en su idioma original es como si estuviera tratando de explicar o estuviera describiendo el concepto del que se está hablando. Les leo el significado. Paciencia significa tiempo de reacción lenta, pasión larga, fortaleza, contención o tolerancia. Pablo, al mencionar todas estas características o cualidades, no se refiere solamente a que ya forman parte de la naturaleza del creyente, sino que de hecho todas estas características son inconfundibles porque pertenecen inherentemente al Señor Jesucristo. Permítanme leerles lo siguiente, hermanos. Se relata que en una ocasión la esposa del señor Adoniram Hudson le leyó, con el fin de divertirlo, algunas noticias de los periódicos en los cuales lo comparaban con algunos de los apóstoles. El señor Hudson estaba sobremanera turbado y dijo: no quiero ser como ellos, no quiero ser como Pablo, ni como Apolos, ni como Cefas, ni como cualquier otro hombre. Solo tenemos un ejemplo supremo, quien tentado en todo como nosotros, nunca cometió pecado. Deseo seguirlo en todo
imitarlo en todo, practicar sus enseñanzas, beber de su espíritu, andar en sus sendas y conocer mis debilidades, porque Él me las indique y solo Él. O que seamos más semejantes a Cristo. Con las características que acabamos de explicar, hermanos, y que Pablo nos está compartiendo, Pablo le dice a los colosenses que deben hacer suyas las características de Cristo. Vamos con el segundo punto, mis hermanos. La segunda característica de un cristiano es una buena relación con los demás, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo le dice a los hermanos que el creyente debe ser capaz de soportar a su prójimo y de perdonarlo si es que tiene queja contra alguno. Cuando Pablo usa la palabra soportar, se refiere al hecho de resistir, de perdurar a pesar de la persecución, de las amenazas, de los agravios, la indiferencia y cualquier mal sin buscar vengarse. La palabra perdonarse se refiere a ser benigno, dicho de una forma muy resumida. Y la frase, si alguno tiene queja contra otro, se refiere a las ocasiones en las cuales nos agravien, ya sea por error, por pecado o por una deuda. Por lo que Pablo le está diciendo a los hermanos que deben ser benignos y capaces de perdonarse cualquier mal entre ellos. Pero Pablo no va a dejar las cosas así y va a proceder a dar un motivo muy fuerte por el cual se tiene que hacer esto. Pablo les dice que deben perdonarse entre ellos de la misma forma que Cristo los perdonó. ¿Cómo fue ese perdón? Fue total, sin pedir nada a cambio y sin buscar venganza. Esa es la clase de perdón que el creyente debe dar si es que Cristo ya vive en su corazón. Escucha lo siguiente, hermano. El que fuera presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, trata en su libro Tiempo de Curación de la trágica y confusa penumbra de la presidencia de Nixon. Fue claro que Nixon resultó culpable de encubrimiento en el caso Watergate, aunque él se negó a admitirlo. Su soberbia le impidió reconocerlo. Si él hubiera confesado su culpabilidad y hubiera pedido perdón al pueblo americano, probablemente lo habría recibido. Como consecuencia, el presidente Ford tuvo que enfrentar un penoso conflicto. Debía permitir que los cargos adquirieran su curso y Nixon fuera procesado y condenado, o debía perdonarle. Si se hubiera decidido por lo primero, el proceso habría durado probablemente años, tiempo que habría enturbado la vida del país hasta el final. Por ello se inclinó por el perdón, sintiendo que era lo mejor para la nación. Explicó su decisión de la siguiente manera: América necesitaba recuperación, no venganza. El odio tenía que ser aplacado y dar paso al proceso de curación. Hay ocasiones en las que todos nos enfrentamos a la misma elección. Cuando nos han ofendido, agraviado y herido, o han mentido acerca de nosotros y nos han maltratado. ¿Nos inclinamos por la venganza o, por el contrario, buscamos la recuperación? ¿Pediremos justicia o misericordia? ¿Condenaremos o perdonaremos? Cuando esto sucede, la tendencia natural es dejar aflorar los sentimientos de venganza, resentimiento y amargura.
Pero el mundo está lleno de relaciones rotas, espíritus lastimados y peleas sin resolver. Hay infinidad de personas heridas y que fueron heridas solo una vez y nunca perdonaron, manteniendo en sus vidas el odio y el rencor. El odio es el sentimiento más destructivo de nuestra vida. Es como un cáncer en el alma. Resulta como un veneno en el cuerpo, la mente y también el alma. Es un peligro, no únicamente por lo que puede resultar en otros, sino también por lo que causa en nosotros. Consume nuestro tiempo, pensamientos y energía, y nos destruye física, emocional y espiritualmente. Alguien dijo que por cada minuto de odio perdemos 60 segundos de felicidad. Fin de la cita. Mi hermano, ¿has sido ofendido, agraviado o herido por algún hermano de la iglesia? ¿Dolió? ¿Te hizo sentir muy mal? ¿Te pidieron perdón? Pero sobre todo, ¿perdonaste a ese hermano o hermana así como Cristo te perdonó a ti? Pero tampoco esto termina ahí. Pues vámonos al caso contrario. ¿Tú has ofendido, herido o agraviado a algún hermano? ¿Te sentiste mal por lo que hiciste? ¿Le pediste perdón al Señor por ello? Pero lo más importante y el meollo del asunto, ¿pediste perdón al hermano que lastimaste? También es importante aclarar, mi hermano, que en el caso de que te haya pedido perdón o no el hermano que te lastimó, o que tú ya hayas perdonado a ese hermano, pues no deberías estar reclamando que te pidan perdón, que pidas que se disculpen públicamente. No andes queriendo exhibir al hermano por el mal cometido. Y que mucho menos, si tú dices que ya lo perdonaste, pues a cada momento le estés recordando el mal que te hizo. Que no digas, pues sí, ya te perdoné, pero todavía me acuerdo. O que digas, pues te perdono, pero a medias. O que le digas, por ejemplo, pues necesito tiempo para saber si te perdono. La verdad es inobjetable. Si tú, hermano mío, fuiste perdonado por Cristo, no tienes excusa. Sin importar qué tan pequeño o grande sea el agravio. Y obviamente, mi hermano, si tú lastimaste a algún hermano, pues le debes pedir perdón. No eres superior a Cristo para creerte lo suficientemente digno como para no pedir perdón. Vamos con el tercer punto, mis hermanos. La tercera característica de un cristiano es la paz y el amor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo le está diciendo a los colosenses que por encima de las cosas que ha comentado con anterioridad, deben hacer suyo el amor. Y obviamente, pues cuando Pablo está diciendo aquí o hace referencia al amor, es el amor de Cristo. Amar tal y como Cristo lo hizo. Pero también, como lo hizo en el versículo anterior, Pablo no deja esto así y nos da igual manera un motivo muy fuerte por el que deben hacer suyo el amor. Pablo les dice que es el vínculo perfecto. Una mejor forma de entender esta frase sería como
el vínculo perfecto de la unidad. Y ya nos está indicando o nos hace referencia a lo que quiere apuntar Pablo. Pablo le está diciendo a los colosenses que deben hacer suyo el amor, ese amor sobrenatural que fue derramado en ellos y que ahora se encarga de mantener unida a la iglesia. Ese amor, mis hermanos, es la base para una perfecta comunión. Sin ese amor, la iglesia se puede ir desintegrando, ya sea poco a poco o rápidamente. Si en la iglesia de Cristo no hay amor, pues entonces no se puede llamar la iglesia de Cristo. O si uno se dice seguidor de Cristo, pues de forma natural el amor debe habitar en nosotros y manifestarse de forma natural. Pero si esto no es así, pues puede significar la ruina de la iglesia y tiene los días contados. También Pablo va a decirle a los colosenses que la paz de Dios debe gobernar sus corazones. La palabra que aquí nosotros vemos como paz se refiere ya sea a un acuerdo, a un trato o a un pacto. Pero también va a hacer referencia a un estado de descanso y seguridad. Aquí en nuestro pasaje, la palabra paz significa ambas cosas. Pues el Señor nos ha llamado a la salvación, nos ha llamado al nuevo pacto que se hizo mediante el sacrificio, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros ya formar parte de ese pacto, nos encontramos en un estado de descanso y nos sabemos seguros en Él y solamente a Él. Pero también Pablo prosigue y les dice a los colosenses que esa seguridad en ese pacto debe gobernarlos. Dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esta palabra gobierne hace referencia o trae a la mente una figura que es bastante conocida para nosotros, sobre todo con el recién terminado mundial. Pues la imagen a la que hace referencia esta palabra es a la imagen de un árbitro y hace énfasis en la decisión que éste va a tomar al momento de determinar un resultado de una competencia deportiva. Por lo que Pablo se va a referir a que esa paz debe ser el árbitro, debe ser la que te guíe al momento de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Va a ser ese árbitro, mi hermano, el que te va a ayudar a tomar decisiones correctas. Va a cobrar faltas, va a sacar tarjetas amarillas, te va a decir cuando estés fuera del lugar, te dirá cuándo puedes seguir, te va a decir cuándo hay que hacer cambios y va a sacar tarjetas rojas. Solo que esperemos que no sean muchas. Pablo va a terminar el versículo, hermano, diciendo que esa paz a la que fueron llamados es para que sean un solo cuerpo. Y esto va de la mano con lo anterior, pues así como el amor es lo que mantiene unido a la iglesia, es el pegamento de la iglesia, la paz es la característica de aquellos que ya pertenecen a la iglesia, de aquellos que van por un mismo camino y una misma meta. Estos dos frutos, hermanos, son los que deben habitar en nosotros, pues son una pieza importantísima para hacer funcionar a la iglesia. Haz un análisis profundo, mi hermano. Analiza si estás amando y estás teniendo paz. Porque si no es así, bueno, debes empezar a hacerlo.
pues es algo natural en el cristiano. Debes amar y tener paz, no uno sí y otro no. Ama, mi hermano, porque así mantienes unido al pueblo de Dios y lo fortaleces. Busca acercarte con los hermanos, fortalece esa unión. Ten paz, hermano, que esa paz sea la que te dirija en la vida. Que esa paz sea el árbitro y no tú. Que esa paz sea la que marque las faltas, sea la que saque las tarjetas, sea la que se diga cuándo se sigue. Que sea esa paz, hermano, y no tú. Porque si eres tú el árbitro, pues me temo que serías el árbitro más corrupto que pueda existir. Pablo va a terminar diciendo que además de amar y de estar en paz, también siempre deben dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Nunca dejes de agradecer, mi hermano. Nunca lo dejes de hacer, porque solo puede agradecer y amar el que ya ha sido salvo. Vamos con el último punto, mis hermanos. La cuarta característica: tener en abundancia la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo menciona que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Y cuando Pablo está refiriéndose a la palabra de Cristo, no es otra cosa que las Escrituras. Y cuando dice morar, se refiere a que las Escrituras deben habitar o deben sentirse en casa con nosotros. Que la palabra debe estar tan presente en nosotros, hermanos, que si pudiera, dijese que se siente en casa con nosotros. También dice Pablo que la palabra de Cristo debe morar en abundancia. La idea aquí, mi hermano, en conjunto con lo anterior, es que el creyente tenga tan presente la palabra de Cristo en su mente, que todo lo que piense, que todo lo que diga y que todo lo que haga sea en base a la palabra de Cristo. Mi hermano, que la palabra de Cristo esté tan presente en ti que en ningún momento ni en ningún lugar pienses, digas o hagas algo que no está en ella. Que la palabra de Cristo, hermano, la tengas tan presente que ella sea el poder y la motivación de los actos que realices. Pero Pablo no deja esto así, sino que también les dice a los colosenses que esta palabra sirva para que se enseñen y se exhorten unos a otros. Ahora, aquí en este versículo, tanto la enseñanza como la exhortación se van a referir a lo mismo. Se van a referir o van a hablar acerca de esa verdad o de ese aprendizaje que es correcto. Ahora, siendo más específicos, la enseñanza se va a referir a esa parte de la verdad del aprendizaje que es correcto y que es bueno llevarla a cabo, mientras que la exhortación se va a referir a esa parte de la verdad o del aprendizaje que no son correctas y que deben evitarse. Pablo le está diciendo a los colosenses que la palabra les va a servir para que entre ellos puedan ayudarse e instruirse y sean conscientes de lo que deben y lo que no deben hacer.
Pero claro, mis hermanos, esto no lo está diciendo Pablo para que sea una lista de cosas que tengan que hacer los colosenses, pues si no, serían legalistas. Y esa no es la idea de Pablo. Eso no es lo que Pablo quiere compartirles, sino que el propósito de Pablo de decirles esto es que tengan el panorama completo de lo que es la palabra. El apóstol agrega que la palabra de Cristo también es fuente de inspiración para rendirle reconocimiento a Él. Y esto mediante 3 cosas. La primera que menciona son los salmos, que pues no son otra cosa que los salmos que tenemos aquí nosotros en nuestra Biblia y que todos conocemos. Pero también, y que de hecho, así como se hacía en el Antiguo Testamento, la iglesia primitiva los entonaba. Después Pablo menciona a los himnos, que son cantos que se enfocaban de una forma más específica en Cristo. Y por último menciona los cánticos espirituales, que se van a referir a expresiones verbales o testimonios de la obra de salvación y de todo lo hecho en favor de los salvos. Pablo les está diciendo que deben hacer todo esto, todo lo mencionado anteriormente, con gracia en sus corazones. Lo que se refiere es a que deben hacerlo con mucha gratitud y que no sea solo algo dicho, que sea algo demostrado en actos. Y eso, mis hermanos, a veces es lo más difícil. Pablo va a cerrar este pasaje diciéndoles que todo lo que hagan deben hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol les está diciendo que cualquier pensamiento, palabra o hecho debe realizarse en base al carácter y la voluntad del Señor Jesucristo. A eso se refiere cuando está diciendo que debe hacerse en su nombre. Cuando tú, mi hermano, tengas que pensar, decir o hacer algo, sin importar la situación en la que tú te encuentres, seguirás la voluntad de tu Señor y actuarás en base a su carácter. Y esto va a ser así, y no vas a tener que pensar nada. No vas a tener que tomarte el tiempo para decidir, ni vas a entrar en un conflicto interno, mi hermano, porque al tú ya ser de Cristo, pues no necesitas ni pensar ni dudar. Claro que si llega el momento en el que debes tomar una decisión y tú no sabes cuál es la voluntad y el carácter de Cristo, pues entonces, mi hermano, estás en un serio problema, porque su palabra no mora en ti, no abunda en tu mente, y por el contrario, la estás llenando de cualquier otra cosa. Y Pablo termina el versículo diciendo que deben hacer todo lo anterior dando gracias al Padre por medio de Él. El creyente nunca va a actuar por obligación, ni para poder cumplir una serie de requisitos o lineamientos y ya librarse de ellos, sino que va a actuar por amor. Y como aquí lo menciona Pablo, en muestra de gratitud a Dios, en muestra de gratitud por todas las bendiciones que Él da. Y obviamente, si se menciona la gratitud y se está comentando que debe hacerse mediante Cristo, pues también implica que debe haber oración, hace referencia a la oración. Escucha lo siguiente, hermano. Se cuenta que el rey Jorge V de Inglaterra fue un día a visitar una fábrica de cerámica. El propietario
le mostraba todo el proceso de fabricación que se hacía partiendo de la materia prima que es el barro. Había gran variedad de vasijas de todo tipo. En un lugar donde tenían ya las piezas preparadas para ser metidas y cocidas en los hornos, el rey tocó con sus dedos un plato y lo hizo con la suficiente fuerza como para dejar, sin darse cuenta, sus huellas en el barro todavía blando. El dueño de la fábrica se dio cuenta del hecho, pero no dijo nada. Nada más marcharse el rey, aquel hombre fue corriendo a recoger la pieza de barro donde estaban las huellas de los dedos del rey y la cosió con un interés especial. Una vez terminada la pieza, la exhibió, informando que aquel plato tenía un valor excepcional porque tenía las huellas del rey. Por cierto, que lo vendió a buen precio. Nosotros vamos por la vida tocando personas. Cuando nosotros tocamos, ¿se revaloriza o se devalúa lo que tocamos? Tocamos niños que son como barro blando y dejamos en ellos nuestras huellas. También tocamos a nuevos creyentes que son también barro blando. ¿Adquieren más valor o pierden cuando nosotros les tocamos? Fin de la cita. Mi hermano, analiza qué tanto la palabra de Cristo mora en ti. Tanto así que domina todas las áreas de tu vida. Y va a generar en ti el reconocerlo y el agradecerle. De tal forma que todo esto impacte y deje una impresión tan grande en los demás, a tal punto que seas reconocido como un hijo de Dios. Concluyamos, mis hermanos. La vida de un cristiano debe ser usada para servir y glorificar a su Señor. El cristiano debe reflejar de tal manera a Cristo que las personas que nos rodean en nuestro día a día nos lleguen a confundir con nuestro Señor. Mi hermano, debes ser plenamente consciente de lo que significa imitar a Cristo. Imitarlo significa que debemos seguir su ejemplo en todo, sin excepción. Claro está que en nuestra humanidad no somos capaces de seguirlo e imitarlo en su totalidad, pero eso tampoco significa que estamos excusados en no dedicarnos a la tarea de parecernos a Él y obedecerle. Es en base a todo esto, hermanos, que les comparto 4 aplicaciones. La primera es que tengas un carácter como el de Cristo y que ese, mi hermano, sea tu estado natural. Que en todo tiempo y en todo lugar tú tengas un carácter, una personalidad y un temperamento como el de tu Señor. No quieras, mi hermano, dar una falsa imagen los domingos aquí en el templo y que en tu trabajo o escuela des otra imagen. Que cuando conozcas a alguien nuevo y tengas cerca a un conocido o a un familiar, no se sorprenda o incluso que se ría al enterarse de que eres cristiano. La segunda aplicación, mis hermanos, es que tengas una buena comunión con tus hermanos en la fe. Y sí, yo sé, mi hermano, que a veces es complicado. Esa comunión va a ser difícil, porque a lo mejor no sabes cómo acercarte con el hermano, o porque tus horarios son apretados. Pero mi hermano, todo tiene solución. Si no sabes de qué hablar, pues el pasaje que acabamos de estudiar nos ayuda demasiado. Hablen de la palabra de Dios. Hablen de las bendiciones que Él ha hecho en tu vida, de cómo obra en tu vida.
Incluso pueden compartirse mutuamente su testimonio. Ahora, si tus horarios son apretados, bueno, mi hermano, hay muchas actividades en las que puedes tener comunión con los hermanos. No solamente están los domingos, Semana Santa, el culto de fin de año y el aniversario de la iglesia. Que sí, es verdad, estos son importantes. De hecho, si ni siquiera vienes los domingos, pues ¿cómo quieres tener comunión con los hermanos? Pero no te olvides, hermano, que están las células. ¿Vas a alguna célula, hermano? Hay células toda la semana. ¿Has venido a alguna reunión de mujeres, hermana? ¿Tú, varón, has venido a alguna reunión de varones? E incluso voy a preguntar, ¿por qué no tomaste la decisión de participar en el discipulado conjunto? Ten comunión con los hermanos. Por más difícil que llegue a ser, hermano, procura esa comunión. No puedes decirte cristiano y tener más comunión con tus conocidos o tus amigos del mundo que con tu familia espiritual. La tercera aplicación, mis hermanos, es que el amor y la paz deben ser tu guía en la vida. Si tú no eres guiado por ninguno de estos dos frutos, no vas a dar un buen testimonio, hermano. Que solo repitas conceptos o términos, pero que no los apliques, es un pésimo testimonio. Que el amor y la paz sean tu árbitro espiritual, hermano. Que te lleven por el buen camino y te alejen de aquellas cosas que no son ni buenas ni edificantes. Que el amor y la paz te capaciten para tomar las decisiones correctas. Y por último, mi hermano, nuestra cuarta aplicación es que llenes tu mente de la palabra y no de la basura del mundo. Porque esa es la verdad. Hoy todo el entretenimiento y todo lo que el mundo ofrece es basura. Y perdona la expresión, mi hermano, pero los medios, las redes sociales y el mundo del espectáculo ha llegado a idiotizar tanto a la gente que de verdad es abrumador la cantidad de personas que se enredan en estas cuestiones. Voy a usar una expresión de señor, y yo lo sé, no estoy tan grande, llevo una vida corta, apenas tengo 24 años, pero me voy a ir de 50. Pero es que de verdad me aterra ver lo que le está esperando a aquellos que vienen atrás de mí. Me abruma, me asusta. Es aterrador ver cómo este mundo se va perdiendo poco a poco. O bueno, a veces ni siquiera poco a poco, a veces de repente un día era una cosa y al siguiente ya está peor la situación. Solo basta con ver a veces un poquito el TikTok, YouTube, Facebook, las noticias para ver cómo está este mundo, cómo se va corrompiendo y cayendo cada vez más. Y al ir cayendo, se va alejando mucho más de Dios. Tú, como hijo de Dios, debes llenar tu mente con la palabra de Dios. Debes tener tan presente las Escrituras, tanto como tu propio nombre. Que por nada ni nadie, mi hermano, dejes de tener siempre presente la palabra. Para que si así, mi hermano, tú eres de los que dice o prefiere pasar más tiempo con sus amigos del mundo y digas que es para que así los puedas evangelizar, pues bueno, entonces tengas las herramientas para evangelizarlos y para que puedas ser luz entre ellos. ¿O qué? ¿Acaso tu mente está tan llena de esa basura, de esa porquería del mundo, que en vez de que tú les hables de Cristo, le estás hablando de modas, del chisme del momento, o de qué famoso o famosa es más bonito o bonita y quién es más rico?
Permíteme preguntarte, mi hermano, ¿te uniste al nuevo grupo de lectura bíblica? ¿Ya tomaste el curso de cómo estudiar la Biblia? Mi hermano, si no lo has hecho, es un buen momento para hacerlo. Dedica tu tiempo en cosas que trascienden, que te van a edificar, que de verdad te van a llenar, y no en estas cuestiones vanas y mundanas, inservibles, malvadas y perversas. Que la palabra de Dios viva en ti a tal punto que todo lo que pienses, todo lo que digas, todo lo que hagas, e incluso que hasta lo que respires, sean las Sagradas Escrituras. Y que con ellas, hermano, alabes, reconozcas y sirvas a tu Señor. El cristiano da evidencia de su salvación. Es lo normal, es lo natural. Que esto sea así en tu vida. Porque de lo contrario, mi hermano, tendrás entonces que o de verdad nacer de nuevo o ponerte a cuentas con el Señor. Y vas a empezar, entonces ahora sí, a imitarlo y obedecerlo. Pero si tú, mi hermano, ya haces estas cosas, no te detengas. Sigue así, mi hermano. Sigue siendo luz en medio de un mundo de tinieblas. Sigue utilizando tu vida, mi hermano, para adorar y servir al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos.